Hola amigos, este video es para compartirles una técnica, o mejor dicho una técnica que se divide en dos partes, que es muy sencilla, pero ayuda muchísimo a la hora de hacer contraexámenes, sobre todo cuando estamos con un testigo complicado, un testigo difícil, un testigo que quiere ser evasivo con sus respuestas y no quiere dar una contestación directa a nuestras preguntas. La técnica es muy sencilla, es simplemente volver a hacer la misma pregunta y se basa en una idea general de que el abogado, sobre todo cuando está contraexaminando, no tiene que dejar escaparse al testigo. O sea, nosotros no tenemos que dejarlo escaparse. Si no nos contesta la pregunta el testigo, no hay nada que nos impida volver a hacerle la misma pregunta hasta que nos conteste. Esa es la idea. Entonces, vamos a un ejemplo así mismo que es cotidiano. Yo practico mucho en temas de derecho laboral y, por ejemplo, quiero yo acreditar que, en este caso llamado la contraparte a declarar, y quiero que el actor reconozca que él se le entregó el pago de la liquidación, ¿no? Supongamos que nuestro cliente, por algún error, alguna equivocación, le dio un pago, pero no le hizo firmar un acta de finiquito, o se le perdió el acta de finiquito, lo que sea, ¿no? Entonces le preguntamos al actor, ¿usted recibió su liquidación? Un ejemplo sencillo, ¿no? Y el actor nos dice, bueno, yo recibí el pago de mis remuneraciones. Bueno, no nos está contestando. Entonces le volvemos a decir, ¿no? Sí, pero ¿usted recibió el pago de su liquidación? Nos dice, bueno, a mí me dieron un valor por las utilidades. Como notamos en el ejemplo, no nos está contestando. Entonces le volvemos a decir, pero bueno, no me está contestando. ¿Usted recibió o no recibió el pago de su liquidación? Entonces, como les digo, ¿no? La idea central de esto es que el testigo, esa persona que está declarando, no se nos escape. No intente con evasivas tratar de dejarnos sin respuesta a nuestra contestación. Y nuestro deber como litigantes es insistir e insistir hasta que nos contesten la pregunta. Por eso, esa es la técnica sencilla, volverles a hacer la pregunta. Ahora, ¿por qué les digo que esta misma técnica tiene dos partes? Por ejemplo, ¿por qué digo esto, no? Porque puede ser, sobre todo, y me ha sucedido cuando estamos a un testigo que evade contestar de manera directa nuestras preguntas, que llega un momento que el abogado contrario, nuestro colega contrincante, alza la mano y dice, objeción, señor juez, la pregunta es repetitiva o la pregunta ya fue contestada. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente guardar la calma y decir, señor juez, no nos han contestado la pregunta, por eso la vuelvo a hacer, ¿no? Algo similar, ¿no? Y ahí insistimos en ese momento, ¿no? Decimos, señor juez, insistimos en la pregunta porque no ha contestado el testigo y por eso le pido que me conteste a esta pregunta. ¿Recibió usted el pago de su liquidación? Entonces, como ustedes podrán ver en ese momento, nosotros insistimos con la pregunta, incluso aprovechamos esa objeción para hacer notar al juez que la persona declarando no nos está dando una contestación veraz y certera a la pregunta sencilla que le estamos haciendo. Entonces, por eso digo que es una técnica muy sencilla. He visto muchas personas que ante el primer, digamos, intento de que el testigo no conteste, acuden al juez. Y esto, si bien es cierto, es una salida legítima, yo considero que por lo menos ir de inicio al juez quizás es un error, ¿no? Porque tenemos que pensar que nosotros como abogados debemos ser lo suficientemente recursivos para por lo menos no de inicio acudir al juez, ¿no? Sino que nosotros insistimos, nosotros tenemos los medios y seguimos insistiendo. Puede ser ya ante un testigo que ya es bastante cansino, ahí sí decirle, señor juez, por favor, le pedimos que le diga al testigo que tiene que contestar la pregunta. O aprovechando la objeción, ¿no? Si nos objetan, señor juez, esa pregunta es repetitiva o ya está contestada. Entonces ahí podemos nosotros decir, señor juez, el testigo no nos ha contestado la pregunta. Por eso le pido a usted que le diga al testigo que nos conteste esta pregunta sencilla, que es si él recibió el dinero de su liquidación. Recordemos para esto, por ejemplo, que incluso el juez de oficio puede ordenar al testigo que conteste la pregunta. Ahí está el 175 del COGEP que así lo dice, ¿no? Entonces, y yo, créanme, en la práctica sí he visto, sobre todo aunque no lo crean con juezas mujeres, que más que con jueces hombres, ¿no? Es algo curioso, pero yo he visto juezas mujeres que cuando yo estoy haciendo una pregunta y el testigo no quiere contestar, directamente le dicen, a ver, señor, fulanito de tal, la pregunta es muy clara, ¿pasó o no pasó esto? ¿O hizo o no hizo esto? Entonces ya ante esa situación, ya el testigo no le queda otra cosa que contestar directamente la pregunta.
Entonces, esa es la cuestión, lo que les quería yo comentarles, ¿no? Entonces, esta técnica, como digo, es muy sencilla, pero a mí me sirve muchísimo. Simplemente repetir la pregunta, volverla a hacer, siempre tomando como base la idea de que no podemos dejar escaparse al testigo. Y digamos, la segunda parte de esta técnica es que cuando empezamos nosotros a hacer la misma pregunta ante, digamos, la continua evasividad del testigo, lo más seguro es que la contraparte va a objetar. Entonces, la segunda parte de la técnica es estar preparados con esa objeción y decir, señor juez, volvemos a hacer la pregunta porque el testigo no nos está contestando. Entonces, eso es la técnica, como digo yo, muy sencilla, pero a mí me ha servido muchísimo a la hora de enfrentar, digámoslo así, a estos testigos que son complicados o son evasivos. Dejemos, digamos, por lo menos no para el primer momento, acudir al auxilio del juez, pero podemos nosotros intentar, digamos, solventar estos obstáculos que nos pone el testigo con nuestros propios recursos, con la utilización de nuestra parte de las técnicas adecuadas. Y aquí, entre nos, les digo un secreto, que esto también siempre lo digo en clase, bueno, no es un secreto, pero siempre que me toca hablar de estas técnicas, siempre lo comento, y es que en lo particular, cuando por ejemplo estoy litigando con un abogado y me llama la atención que el abogado hace la pregunta y el testigo no se la contesta de manera directa, y yo veo que el abogado como que no escucha la respuesta y pasa a la siguiente pregunta. O sea, deja esa respuesta en el aire. O mejor dicho, dejó que el testigo deje esa pregunta, esa contestación en el aire sin que haya sido adecuadamente contestada. Y avanzan con los siguientes temas. Entonces, cuando yo veo que sucede eso, y créanme que he visto que sucede muchísimo, incluso cuando yo soy el abogado contrario, yo me doy cuenta que esa persona no está formada en temas de técnicas de litigación. Me doy cuenta de eso. Pero cuando veo que un abogado insiste, simplemente con eso, insiste en hacer la pregunta ante una contestación evasiva, yo ese día, como siempre digo, me pongo un poco alerta porque ya sé que en ese momento del otro lado está un abogado que sabe, por lo menos tiene una formación básica en estos temas de litigación. Así que, estimados amigos, comparto esta técnica y espero que les sea de utilidad y la utilicen. Es muy sencilla, pero también, como siempre, requiere un poquito de práctica. Un abrazo y, como siempre, los invito a suscribirse a este canal, también a darle like a este video para que el video pueda llegar a más personas y compartir más estas experiencias con otras personas que les guste litigar y quieran dedicarse al litigio, ¿no? Ya tengo un poquito botado el canal de YouTube, pero estoy tratando de darle una vez más movimiento, así que muchas gracias.